¿Qué son el comunismo y el socialismo? ¿Sabe la gente realmente lo que son? ¿Es cierto todo lo que se dice de ellos y por tanto es razonable que YouTube esté lleno de vídeos titulados ¿Por qué el socialismo no funciona? En este vídeo he recopilado una serie de intervenciones por parte de comunistas, que no de progres porque muchas veces se confunden, que den respuestas a estas y a otras preguntas, aunque con una gran disparidad de opiniones que puestas en común quizás arrojen más sombras que luces. No obstante, estad atentos porque muy probablemente estéis mal informados sobre qué son el socialismo y el comunismo, y lo que tengáis en la cabeza sea más bien la parodia que sus oponentes hacen de los mismos. Además, vais a ver a los propios comunistas hacer críticas que seguramente jamás pensasteis escuchar por parte de ellos si sois muy ajenos al tema. Vamos a ello. Cuando Marx habla de la sociedad comunista, habla de que hay dos fases. La primera sería la fase socialista, en la cual pues, la clase obrera ha tomado el poder y ha implantado su dominación. Es decir, se ha destruido el antiguo Estado burgués, ha construido el nuevo Estado popular, que sería el Estado socialista. Entonces es un nuevo Estado que está al servicio, obviamente, de esa clase obrera, cuyo objetivo no es tener una dominación tiránica, sino desarrollarse y crear las condiciones materiales para una futura sociedad sin clases. Que esa sería la segunda fase, que sería la fase comunista. Dentro de la sociedad comunista sería la fase socialista y la fase comunista. Una primera fase socialista, en la cual sí que hay Estado y hay represión, que es cuando se han socializado los medios de producción, cuando se tienen que defender de la reacción, cuando la revolución todavía no es internacional, hay un Estado. Y luego cuando ese Estado y cuando sobre todo las condiciones ya son más generales y ya es en todo el mundo, pues hay un proceso, hay una serie de funciones de ese Estado que dejan de tener sentido. Entonces el Estado se iría extinguiendo. O sea, el Estado socialista no se destruiría, sino que se desarrollaría hasta un punto en el que empezaría a extinguirse y terminaría llegando a una sociedad sin clases y sin Estado. Puede seguir existiendo el Estado en el comunismo. Incluso Marx, textualmente, en la crítica del programa de Gotha, habla de Estado comunista y Estado lo pone en mayúscula, es decir, como sociedad política. Ahora bien, el comunismo, como estructura económica postcapitalista, requeriría, evidentemente, un nuevo orden postestatal en el cual los estados no tendrían por qué desaparecer, sino que podrían convertirse en partes formales de unidades políticas, de sociedades políticas, de comunidades políticas más complejas. De la misma manera en que la monarquía absoluta y autoritaria antes se organizaron en los siglos XV y XVI y posteriores como reuniones de estados feudales anteriores. Todo eso puede ser viable. Cantor, también Marx planteaba la desaparición del Estado. No exactamente. Marx no era anarquista. Lo que Marx plantea es la extinción, no desaparición, la extinción del Estado como instrumento de opresión de clases. Pero eso no implica la desaparición de la sociedad política. Algo quedaría del Estado en el comunismo. Y esto lo dice Marx en la crítica del programa de Gotha. ¿Qué dice Marx en la crítica del programa de Gotha? Que solo sabríamos lo que quedaría del Estado cuando lleguemos a ello. Cuando lleguemos al comunismo, si es que se llega. Que no puede haber estados comunistas, que no puede haber, no hay ningún estado que sea comunista. Es que ni la URSS, en su mejor época, no era un estado comunista porque no puede haber un estado comunista. Yo soy muy crítico de esa gente que dice, no, es que socialismo, ¿qué es? El Estado hace cosas. ¿Y el comunismo qué es? El Estado hace muchas más cosas. Pues no, señor, no va por ahí la cosa. Ni tampoco el comunismo es enemigo del comercio, ni tampoco el comunismo es enemigo de que exista emprendimiento, ni es enemigo de que exista la generación de empresas privadas siempre y cuando el excedente de producción esté en manos de la clase trabajadora. Y que incluso que existan pues clústeres empresariales que permitan innovación. El marxismo cultural, bueno, pues es una teoría conspirativa de la derecha más rancia y reaccionaria que intenta hacer pasar todo lo que estamos viviendo, ¿no? Todo este posmodernismo ideológico, hacerlo pasar como si fuera algo que viene del marxismo, ¿no? Que el Estado pues sea el nuevo macho proveedor de estos grupos identitarios. Por ejemplo, ¿el feminismo qué busca? El feminismo busca que el Estado sea el macho proveedor de las mujeres. ¿Qué busca la ideología queer? Que el Estado sea el proveedor de las hormonaciones y mutilaciones de algunos sujetos. ¿Qué busca el animalismo? Que el Estado
se convierta en el macho proveedor de las mascotas. Porque todos los animales tienen que ser como mascotas. Esa izquierda indefinida surgen naciones liberales y no surgen naciones donde o ya hay un socialismo marxista asentado, o bien lo ha habido y ha caído, pero esas sociedades son tremendamente conservadoras en muchos casos. Y hay que tener en cuenta una cosa, y hablo de Europa del Este sobre todo, es que el comunismo soviético fue fundamental para que esas sociedades fueran conservadoras. Los comunistas no somos conservadores, pero tampoco somos degenerados. No somos una degeneración ideológica ni promovemos la degeneración de la sociedad como hace esta izquierda progre. Fundamental. Y eso no implica, pues, que, por ejemplo, no se reconocieran derechos a los homosexuales, por supuesto, etcétera. Pero en la Rusia actual o en la China actual no se tolera ningún tipo de propaganda queer. Para ver que la teoría queer es algo lamentable, no hace falta ser un bolchevique aguerrido, no hace falta. Hay determinadas cosas que gente de distintas ideologías, es que es de verdad sentido común, es tener un mínimo de raciocinio. Alejandro, ¿qué opinas de China? ¿Es capitalista? Para mí es capitalismo, aunque haya un partido comunista al frente, a nivel económico es un país capitalista. Bueno, yo en esto difiero contigo. Ahí está la República Popular China, que es otro capitalismo de Estado en fase de progresión hacia un sistema económico socialista. No, por supuesto que no. No la considero socialista, creo que no ha sido socialista nunca. Creo que el maoísmo es una desviación ideológica reaccionaria y su plasmación en la práctica ha llevado a lo que tiene hoy China. Los medios de producción no están socializados, son de la parte de esos medios de producción son de las grandes empresas de los monopolios, y luego la otra parte, que dicen que es del Estado y que por lo tanto sí está socializada, no está socializada, sino que es propiedad de la nueva burguesía china que se ha constituido dentro del propio Partido Comunista. Están organizados para igualar o superar a los países capitalistas más desarrollados. Y creo que los chinos en este sentido, tanto a nivel práctico como a nivel teórico, por mucho que digan algunos puretas del marxismo, son probablemente, y más que la Unión Soviética en algunas cuestiones, los que mejor han aplicado la teoría marxista en toda la historia, por ahora. Para mí, Corea del Norte es una monarquía feudal, y si tú lees la idea Juche, es nacionalismo, y de hecho aquí en España, cuando KGB no se da la vuelta por los sitios, le montan actos gente nacionalista. O sea, para ti no es comunismo Corea del Norte, ¿eh? Hombre, por supuesto que no. Por supuesto que no. Tú lees la idea Juche, tú lees a Kim Il-sung o a Kim Jong-il, más a Kim Il-sung, y ellos te hablan de la idea Juche como algo que niega y que supera. ¿Hay algún país comunista a día de hoy? No, ya hemos hablado antes que no. Para mí A día de hoy cero, ¿eh? Para Cero. mí No hay ninguno, vale. La característica principal que diferencia al Juche de un socialismo estándar, ¿no? O simplemente una base marxista-leninista sería primero su carácter étnico y nacionalista. La idea Juche incluso incluye, ¿no?, conceptos de origen confucionista, incluso del budismo, ¿no? Por eso luego hay gente, pues, de una ideología, bueno, tendente al fascismo, que ve con buenos ojos esto. Primero por lo de la raza, o por lo de la sangre, por el nacionalismo, y precisamente por esto también de que aunan a todo el mundo. Pero no como un frente patriótico revolucionario, sino añadiendo incluso a las clases reaccionarias. Y a nivel económico, luego también están las zonas especiales, en las cuales, no solo las de China, ¿vale?, sino las que tiene, por ejemplo, con Corea del Sur, en el cual los trabajadores de Corea del Norte están en una situación bastante deplorable, cobrando unos sueldos de miseria, y lo que hacen es trabajar para empresas de Corea del Sur, en zonas especiales. Y están los empresarios forrándose, por un lado los empresarios y por otro lado los otros empresarios, que son los del Partido del Trabajo. Para empezar, el trabajador coreano es dueño de su propia empresa. Todos los medios de producción, ¿vale?, todas las empresas pertenecen al Estado, y eso significa pertenecen al pueblo. El pueblo elige a un Estado que es el que organiza, el que distribuye. En este caso, pues la producción, ¿no?, establece el día a día de la economía nacional. Pero la gran diferencia es que cuando uno entra a una empresa no tiene a un jefe esclavista, ¿no?, que le está amenazando con que si no trabaja o se queda más horas sin cobrar, pues va a ir a la calle, con lo que se quedará sin pagar la hipoteca y por lo tanto irá a las colas del hambre. Entonces es ese miedo, ¿no?, con el que los trabajadores, yo mismo, durante tantos años trabajando para diferentes empresas nacionales y multinacionales, hemos sufrido,
ese agobio de que si llego tarde me quedaré sin trabajo, no podré comer y no podré pagar el alquiler o la hipoteca, eso no lo tiene un coreano, no tiene ese estrés. La vivienda es gratuita, te la proporciona el gobierno, en la empresa tú eres parte de esa empresa, como ciudadano tienes parte de todas las empresas de la nación, de hecho, y los que toman una decisión respecto a la dirección de la empresa es una asamblea, es un comité elegido por ti mismo, también por votación democrática. Así que estás representado por todas partes, desde tu lugar de trabajo o tu lugar de estudio. Y no tienes que estar, pues eso, intentando reclamar tus derechos laborales o un mínimo de dignidad humana. Se acabó el explotador y el explotado, eres parte directa y también tienes poder de voto en la decisión de todo lo que se hace en la empresa estatal o pública. Tanto nombre al final te lías, en plan Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un y ahora la que podía haber sido su sucesora, Kim Jong-sun. ¿Pero qué es esto? Parecen los Borbones con la endogamia. Es esa familia y la burocracia que hay alrededor la que es la dueña de Corea del Norte. En Corea, donde la absoluta mayoría quieren un socialismo y respaldan a nuestro mariscal Kim Jong-un. Lo que hay que dejar claro es que en ningún caso es hereditario porque tiene que ser votado. Y no solo tiene que ser votado una vez, tiene que ser votado cada 5 años. Corea no tiene nada de revolucionario y en realidad lo que hay allí es capitalismo de Estado y algo conservador y reaccionario. Sí, bueno, en Corea del Norte no hay impuestos. Es paraíso fiscal técnicamente, no se aplican impuestos al ciudadano. En el caso de empresas extranjeras, pueden haber, según el lugar donde se asiente la empresa conjunta o según lo que se produzca. Sí hay un sistema tributario para extranjeros, pero puede estar exento también. O sea, en un momento dado también existen exenciones totales a la inversión extranjera. Depende del sector y el lugar. Esto es de la Agencia Telegráfica Central de Corea. Al observar esto, el directorio de la Oficina de Gestión para el Emplazamiento Revolucionario de Hanun, una ciudad, y otros dijeron en unión que incluso la grulla parecía llorar por la muerte de Kim Jong-il. ¿Esto parece algo serio? Es que me recuerda a Maduro hablando del pajarito ese que era Chávez y que hablaba con él. De verdad, toda persona con dos dedos de frente piensa que están borrachos. En el mejor de los casos. Esto es anticomunista. Sin embargo, en el periodo emocional, cuando el gran general Kim Jong-il fue elegido como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, la salida del sol continuó durante 25 días consecutivos, extendiendo un grandioso paisaje. Y la gente que defiende a Corea del Norte aquí en España normalmente es gente que dentro de la perspectiva marxista, o sea, no estoy diciendo que sean del PP, pero dentro de la perspectiva marxista son revisionistas y profundamente derechistas. Además, siempre coincide. Esta gente son luego los pro China, los pro Assad, los pro Chávez, los pro no sé qué, suelen ser en plan pro todo lo malo. Pro todo lo malo y reaccionario disfrazado de revolucionario que pueda haber, ellos están ahí. Todas las personas se han educado en esa armonía social y cuando tú tienes una opinión divergente a la mayoritaria, lo haces por los cauces adecuados, que sobre todo consisten en conseguir apoyos para respaldar tu idea, no en quemar una foto del líder. Yo, por ejemplo, estoy en contra de la monarquía y del rey, pero yo no quemaría una foto del rey. ¿Por qué? Yo tampoco. Porque tengo que respetar lo que piensa la mayoría. Si la mayoría de España están de acuerdo en que haya un señor allí, este rey o el rey emérito, y les gusta, ¿quién soy yo para imponerles mi criterio? Si tú piensas de forma diferente, tú puedes pensarlo, pero siempre la crítica se hace con respeto. Y entonces, si realmente tú estás tan convencido que puedes hacerlo mejor o que el líder no es correcto, pues es tan fácil como que te presentes a las elecciones. Si es que al final, si tú ganas el voto de tus compañeros, serás elegido en el Parlamento. Y si en el Parlamento tu propuesta de eliminar la comandancia suprema del país pues se vota, pues ya no hay líder. Y si el Parlamento decide convertirse al capitalismo o desintegrar la Unión de Repúblicas como pasó en la URSS, pues se desintegra. Hay que decir que por encima de todos, somos marxistas-leninistas. Para mí de comunistas no tienen nada. Fidel, oportunistamente, coge a la Unión Soviética y se mete bajo su ala para salvar la situación difícil que tiene. Y en vez de aprovecharse de ellos e industrializar el país, que es lo que debería de haber hecho para ser independiente, convierte Cuba en una colonia. Antes de Estados Unidos y luego de la Unión Soviética social imperialista, a partir del 20 Congreso, etc. Entonces, para mí no tiene nada de comunismo ni de similar. Yo he estado allí, mira, aquí tengo, por ejemplo, el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, el informe central de Fidel Castro, como secretario general, el primero. Y aquí habla de los empresarios nacionales y habla de
la burocracia corrupta que gobierna allí, que es que eso no tiene nada de socialismo, ni de comunismo, ni de nada. Y lo que hicieron fue vivir clientelarmente de la Unión Soviética a base de explotar el país, el suelo del país, a vender azúcar, etcétera, y a convertirse en algo dependiente de la Unión Soviética. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. I am not communism. I am not agree with communism. That we are not communists. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Las banderas de la revolución y el socialismo. Sí, es cierto que yo en Twitter he tenido, como has dicho, Sergio, una postura, digamos, de defensa de lo que es el proceso revolucionario cubano. Pero claro, Cuba cada vez es más martiana fidelista que marxista-leninista. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Yo soy un verdadero revolucionario y estoy dispuesto a morir 1 y 100 veces para construir en Venezuela el socialismo. Expropiese. De acuerdo. Por favor, el expropiese de acuerdo, luego llamó por teléfono pidiendo perdón y no expropió nada de eso. Es postureo de Chávez. Con Chávez había capitalismo. Con Chávez no se acabó con la propiedad privada. El proceso bolivariano chavista, madurista, no es marxista-leninista, no es socialista en términos materialistas. Cualquiera que se haya leído en su día el libro rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues puede ver que ahí se da una amalgama de corrientes en gran medida incompatibles entre sí. Tenemos indigenismo, tenemos nacionalismo venezolano, tenemos trotskismo, tenemos cristianismo de base, tenemos teología de la liberación, tenemos leyenda negra antiespañola y desde hace tiempo tenemos también corrientes posmodernas, tenemos feminismo, tenemos un cierto ecologismo un poco extraño también. Es decir, que a Venezuela absorbe esas corrientes que vienen de fuera, de los ámbitos universitarios estadounidenses y europeos occidentales, y los hace suyos dentro de su idiosincrasia. Así pues, la cuestión es aquí, ¿hay que apoyar a Venezuela o no hay que apoyar a Venezuela? Hombre, en la coyuntura geopolítica respecto de Estados Unidos, yo creo que no cabe otra, igual que en el caso chino, aunque hay que tener en cuenta pues, que en Venezuela el Partido Comunista Venezolano no goza de la simpatía del poder bolivariano, pero creo que uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es que nunca emprendió un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, que sí lo tuvo, pero a una escala maximalista, en el cual diversificaran su economía más allá de la dependencia de la materia prima petrolera. El Partido Socialista no va a tomar las banderas del marxismo-leninismo, porque eso es un dogma que ya pasó. Tenemos que crear nuestra doctrina. El que no esté de acuerdo con eso tiene toda libertad. Y si no quiere estar aquí, que se vaya para el Partido Comunista, donde tienen unos libros y unos dogmas, marxismo-leninismo. Marxista no soy porque no me formé en el marxismo. Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Es también marxista, aun cuando no tengo formación marxista. Pero en la medida que leo a Carlos Marx, más me identifico con su pensamiento. Tenía razón Carlos Marx. Y tiene razón Carlos Marx. Los capitalistas han desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Han producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas. Han acometido y dado cima a empresas mucho más grandiosas que las emigraciones de los pueblos y las cruzadas. Los capitalistas no pueden existir sino revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción. Al explotar el mercado mundial, dan a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Crean ciudades enormes, intensifican la población urbana en una fuerte proporción respecto a la campesina. Han creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Parece que los capitalistas entonces son unos fenómenos. ¿Y a qué no saben de quién es esta cita? De Carlos Marx. Claro que perfectamente se puede ser comunista de cualquier rama del comunismo y tener un iPhone o tener incluso una empresa, siempre y cuando
en esa empresa el excedente de producción no lo controle una única persona, sino que sea propiedad de todos los trabajadores. Claro. La cuestión es que yo esto se lo he explicado a muchos liberales y les cuesta entenderlo, pero también a muchos marxistas o autodenominados marxistas les cuesta entender. Un marxista, sea comunista, socialdemócrata, maoísta, no es anticapitalista, es postcapitalista. Es decir, Marx en ningún momento reniega de los logros históricos del modo de producción capitalista. La diferencia entre un socialista marxista y un socialista no marxista o incluso antimarxista, que los hay, es que en estos últimos el socialismo es un fin, mientras que en el marxista es un medio. Es un medio para hacer una transición de un modo de producción a otro, con la característica particular que sería la única transición entre modos de producción planificada, pensada, organizada, aprovechando todos los adelantos, aprovechando todos los adelantos tecnológicos y científicos que ha producido el capitalismo. Desde el punto de vista marxista, el capitalismo es un modo de producción histórico que sucede al feudalismo después de una transición mercantilista, en el cual la característica fundamental es que existe una relación capital-trabajo por la cual unos sujetos, los trabajadores proletarios, producen más valor económico de aquel por el que se les paga, es decir, el plusvalor. Y ese plusvalor es en parte apropiado por el capitalista, no porque sea mala persona, sino porque es su función social, y su función social precisamente es producir ese plusvalor, que en parte va para el capitalista, no solo a su bolsillo, sino también para mejorar las instalaciones, comprar nuevos materiales, renovar máquinas, pagar impuestos, es decir, parte del plusvalor se va al Estado, pero al mismo tiempo el plusvalor no es la única fuente de ingresos del capitalista. También está la venta, los contratos comerciales, los contratos con la administración pública, porque muchas veces el mejor cliente de un empresario es el propio Estado. Pero sí es la única fuente de explotación laboral a nivel explícito. Puede haber empresas privadas donde el plusvalor se lo apropien los trabajadores en forma de cooperativa. Eso ya es una relación económica socialista. Quiero superar aquello que niego en su máximo potencia. El capitalismo nos ha llevado a muchísimo progreso, a muchísimo avance, pero no es el fin de la historia. ¿Por qué les cuesta tanto entender que es un sistema que, por más que sí produce ganancia y sí produce progreso y tecnología, lo hace a costa de muchísimo dolor humano, güey? ¿De verdad piensan de que, güey, ya, llegamos, esto es el auge de la humanidad, se acabó? Ay, güey, inventamos el capitalismo, güey, nos pueden entregar pizzas con drones, listos, güey, ya. Dejen de pensar, dejen de quejarse. Naciste pobre, no hay movilidad social, ni modo. Pienso que la historia es una historia de dialéctica. La dialéctica produce en algunos casos progresos, en algunos casos no, en algunos casos produce guerra. Por ende, me considero no anticapitalista, sino postcapitalista. Quiero superar aquello que niego en su máximo poder. ¿Cuándo es el máximo momento? Pues entender en el momento que deja de producir beneficio para la mayoría y empieza a producir miseria para la mayoría. Tal vez el tiempo del progreso que tuvo el capitalismo ya lo superamos y ahora produce mucho más miseria. Entonces sí, eso es lo que quiero hacer, lo quiero superar. ¿Y del capitalismo qué dirías que es bueno? Del capitalismo actual yo diría que eso, que está en decadencia y que debería desaparecer y que es un sistema terrible, pero sí queda admitir que en su día, ya no, en su día con respecto al feudalismo, precisamente contra ese oscurantismo, frente a las relaciones feudales de producción, frente a incluso a la cuestión religiosa en muchos aspectos, sí que tuvo un papel de, pues, bueno, de avance, ¿no? Vamos a decir democrático en algunos ámbitos y de desarrollo económico y humano. Y creo que en ese sentido, obviamente, el capitalismo es superior al feudalismo y por lo tanto tuvo un valor positivo, pero que actualmente para mí, pues eso se ha acabado y creo que un sistema superior tiene que desplazarlo y ese sistema va a ser el socialismo. Los defensores del capitalismo lo que hacen es luchar contra el progreso. El capitalismo se ha desarrollado en base al colonialismo, a guerras de rapiña, a imponerse por la fuerza. Insisto, hay que ver caso por caso y sociedad por sociedad, porque tan capitalista es Luxemburgo como los Estados Unidos. Y Estados Unidos sí realizó un cierto exterminio de sus pueblos originarios indígenas y los redujo a reservas, pero Luxemburgo no hizo ningún genocidio en ningún sitio. Es un sistema que se basa en la explotación asalariada y en el lucro de unos en base al trabajo de otros, para simplificarlo al máximo. Por lo tanto, es un sistema que, desde mi punto de vista, lo que hace es retardar el progreso de la sociedad. Por lo tanto, debe de ser superado. De hecho, pues se hablaba de periodo agonizante, decadente. Como provocación, pero en el fondo, siguiendo lo que dice Borja, ha sido el socialismo lo que ha salvado el capitalismo a nivel histórico. Y esto demuestra, ya Marx lo vio, que
el socialismo no es lo opuesto al capitalismo. Es decir, hay tantas personas que se dicen marxistas como se dicen liberales que hacen una oposición tan radical entre una economía socialista y una capitalista que muchas veces no ven que una economía socialista no es más que otra forma de capitalismo. Porque cuando el término socialismo se hace popular en el siglo XIX, que no es con Marx, es con un teólogo francés llamado Pierre Leroux, cuando Pierre Leroux teoriza sobre el socialismo, y hay que recordar que incluso personas conservadoras como el canciller Metternich del Imperio Austrohúngaro o incluso el propio Bismarck, que es el iniciador realmente del estado del bienestar, se autoconciben como socialistas, Pierre Leroux está definiendo el socialismo como lo opuesto al individualismo. Ludwig Feuerbach, el líder de la izquierda hegeliana contra el que Marx reacciona en un momento dado, entiende por socialismo el vivir en sociedad y define al comunista como el hombre que vive en común. Evidentemente Marx critica todo esto, pero sí es verdad que entender que la intervención del Estado, la nacionalización de empresas o la estatalización de empresas o incluso son características de una economía socialista en exclusiva, es estar fuera de onda. Y pensar que el permitir, siempre y cuando se haga dentro de unos parámetros geoestratégicos por sectores económicos que sea necesario promocionar por parte del Estado, permitir la iniciativa empresarial privada no es algo exclusivo tampoco de una economía capitalista. Una economía socialista, incluso dominada por un partido marxista, una dictadura del proletariado, que se opone a la dictadura de la burguesía, que es el dominio de clase burguesa en todo tipo de sistemas capitalistas, sean democráticos o dictatoriales, puede perfectamente ser compatible con la generación de empresas privadas, siempre y cuando el plusvalor, el excedente de producción, está en manos de los trabajadores y no en manos privativas. Por tanto, creo que esas confusiones que se deben, sobre todo, a falta de conocimientos por parte de unos autodenominados marxistas como de otros autodenominados liberales, enfanga el debate, porque normalmente pues, se debe a falta de conocimientos, no ya solo de economía, que también, sino de historia, pues no nos permite avanzar en nada. Y, por decirlo de alguna manera, puede ser más socialista una empresa privada cooperativa que una empresa estatalizada, pero cuyo plusvalor se le quede una élite burocrática o administrativa que se convierte en una suerte de burguesía subvencionada por el Estado. La clave para entender los dos sistemas económicos solo nos puede llevar a que no son dicotómicos ni antitéticos, sino que uno, por lo menos desde el marxismo, es continuación del otro. Y en cierto sentido, en los socialismos, tanto conservadores como socialdemócratas, como marxistas, en muchos casos han sido los que han salvado al modo de producción capitalista de momentos verdaderamente peliagudos en su devenir histórico en los últimos 200 años. Pero lo cierto es que hasta ese momento la Unión Soviética era la segunda potencia más importante del mundo. Y era un país que pasó de ser de arados a una potencia nuclear. El socialismo no tiene futuro porque el cálculo económico, por favor, seamos serios. Que industrializaron el país. Yo creo que lo que pasó en la Unión Soviética y particularmente entre, digamos, 1920, o sea, desde el final de la Guerra Civil Rusa, porque la Unión Soviética surge se proclama en 1922. Desde 1923-24 hasta 1953, que es la época de Stalin, aunque creo que esto se podría extender hasta los primeros años de la década de 1970, yo creo que sí se puede decir que el éxito o el apabullante crecimiento económico de la Unión Soviética fue incontestable. Pasar de ser un país, la URSS, heredero de la Rusia de los zares, con un incipiente desarrollo industrial en algunos núcleos urbanos, pero basado sobre todo en el arado animal y en una economía más agrícola que otra cosa, y que hacía apenas 50 años había abandonado la servidumbre en sus trabajadores en el campo, pasar a ser la segunda potencia industrial y la impulsora real en el mundo, sobre todo en Europa occidental, del estado del bienestar, pues es un logro histórico que solo el sectarismo de cualquier tipo de ideología
puede desdeñar. El propio Stalin, que fue el que manejó los resortes del poder en la URSS y el que aplicó esos planes quinquenales que convirtieron a la URSS en lo que fue, potencia industrial, potencia científica, potencia cultural, potencia espacial. Sí que ha tenido éxitos económicos muy fuertes. Yo comparo dónde estaba la Rusia zarista y dónde estaba Rusia en la URSS, perdón, en 1960. Oiga, el cambio ha sido espectacular. Estamos preguntando por qué ha fracasado Bien, el comunismo. correcto. Desde luego, hubo una contrarrevolución, hubo una situación de aislamiento, de conflicto permanente en la URSS, que yo creo que aparte de los problemas internos, que son los principales sin duda, hicieron que la experiencia terminara fracasando. Cuando esa experiencia fracasa, pues hace como un poco efecto dominó, y otros regímenes que, yo desde mi punto de vista, fue un error, tenían muchas dependencias respecto a la Unión Soviética, pues pasó lo mismo. Entonces yo creo que el problema fue interno, es un problema que se inicia en el propio inicio de la revolución y que creo que no fueron capaces de desarrollar incluso dentro del partido la propia lucha ideológica y la propia adaptación a algunas cuestiones. Y eso, teniendo en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, mueren los principales cuadros del partido y abren las puertas y entra absolutamente todo el mundo, pues obviamente hizo que entraran muchos arribistas y gente que terminó pervirtiendo y haciendo que se reimplantara el capitalismo de Estado a partir de Khrushchev. Y a partir del 20 Congreso se empieza como a desvincular totalmente la gente de tanto de la toma de decisión, en el caso soviético, como incluso antes la propia participación, de que la gente se sienta partícipe de. Y creo que eso es muy importante también para elevar la conciencia. Entonces yo creo que ahí hubo un problema importante. Luego ha habido problemas, hombre. ¿Problemas en el cálculo económico hubo? Pues obviamente sí. Eso, vamos, yo no conozco a nadie que lo niegue. La cuestión es que eso tiene solución. También con respecto al derecho de determinación, con respecto a que las revoluciones no se hacen mandando tanques, sino tienen que hacer los propios pueblos. Creo que es otra lección que aprendimos también en el desarrollo de esas décadas. Y creo que son cosas que, bueno, que ensayo y error, que la experiencia precisamente nos puede hacer mejorar en el futuro. De forma resumida, para que ahora Rayo pueda contestar, ¿cuáles son para ti las claves de la caída de la Unión Soviética? De forma resumida para ir a... Para mí, la burocratización del partido, la falta de labor educativa y de trabajo ideológico en determinadas épocas, la propia pérdida por las situaciones que vivieron de cuadros del partido honrados que realmente podrían haber dado la batalla de otra manera, el asedio y el cerco exterior. Y hubo problemas económicos internos, pues sobre todo a partir de que se instauró el capitalismo de Estado de Khrushchev, pues se multiplicaron. Y Rayo dirá que no, pero se multiplicaron porque la cantidad de mercancías que se producían se amplió y eran mucho mayor, entonces los errores se multiplicaban. Y en esta pregunta se va a mezclar un poco lo político, tu visión de Corea del Norte, con lo personal. ¿Qué es aquello que no te gusta de Corea del Norte y qué te gustaría cambiar si pudieras de Corea del Norte? Bien, lo que no me gusta, que cambiaría si pudiera, bueno, de hecho, hago lo que puedo desde mi posición, no de autoridad, no de gran autoridad, pero intento influir siempre para eliminar los problemas de burocracia. Eso es algo que sí lastramos todavía de la época soviética. La burocracia es lenta y larga, se dilata de una forma espectacular. Entonces, pongamos, afortunadamente yo tengo, tengo capacidad de decisión para tener esta entrevista, pero pongamos que tú propones esta entrevista a un embajador norcoreano. Pues para cuando él obtenga respuesta, tanto positiva como negativa, tú estás jubilado seguro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, es una exageración, es una broma, ¿eh? Pero, a ver si me entiendes. Si tú tienes una idea, tienes un proyecto, quieres hacer algo, y más en el mundo en que vivimos, un mundo de mucha inmediatez, muy acelerado, donde tienes que reaccionar pronto, y tú tienes que pasar por 50 departamentos, cada uno con su sello, y a lo mejor en uno, a lo mejor el resto funciona bien, pero en uno tienes a ese funcionario que está durmiendo o que le da miedo poner el sello, por lo que puedan decir, se cae el proyecto. Y yo he visto eso tantísimas veces que bueno, sientes impotencia. ¿Por qué? Porque sabes que si simplemente se hubiera hecho correctamente o a tiempo eso, hubiera beneficiado mucho al desarrollo de la política y del país. Pero, claro, uno no puede cambiarlo todo y está sometido lógicamente, la opinión mayoritaria. Pero eso es lo que cambiaría. La burocracia por su lentitud e ineficiencia en muchos casos. Respecto al aislamiento económico de la Unión Soviética, hombre, controlando la Comecon y al mismo tiempo el Pacto de Varsovia, pues mucho aislamiento económico no tenía.
aparte que la Unión Soviética comerciaba con países capitalistas también, es decir, comerciaba con países europeos, con países escandinavos, comerciaba con países asiáticos. Realmente en la Unión Soviética no hubo, cuantitativamente hablando, caída de la productividad. Lo que hubo fue una mala diversificación de la productividad, porque, por ejemplo, en la producción de acero nunca dejó de crecer hasta el año 91, hasta 1991, pero sin embargo había otros elementos que dependían a nivel interindustrial de esa producción de acero que no se aprovecharon y que tenían por qué ver, por ejemplo, con bienes de consumo. Eso fue un gran problema de distribución de la Unión Soviética. En la Unión Soviética había un problema de renovación tecnológica y eso no solo tiene que ver con falta de importación-exportación, sino con falta de innovación y de inversión, tanto pública como privada, en innovación. Entre otras cosas porque la Unión Soviética sí había competencia interempresarial, pero estaba mal enfocada por la planificación burocrática desde Moscú. Hay que decir también que, técnicamente hablando, desde un punto de vista marxista, en la Unión Soviética nunca hubo comunismo. Lo que hubo fue una suerte de capitalismo de Estado encaminado a la construcción del socialismo como periodo de transición entre modo de producción capitalista y comunista, o sea, eso es según la teoría de Marx, pero que en un momento dado ese capitalismo de Estado se vio incapaz de competir a nivel geoeconómico y geopolítico, no ya solo con la innovación estadounidense, sino con la innovación japonesa o alemana, porque además esas innovaciones estaban potenciadas desde regímenes capitalistas con también una fuerte intervención estatal, porque si no, no hubieran ganado la Guerra Fría. Es decir, la Guerra Fría en el fondo fue una competencia entre capitalismos de estados en los cuales la clase obrera de la Unión Soviética tenía más que decir, pero que en el otro había mayor diversificación tecnocientífica e industrial. Es decir, a nivel geoeconómico, geopolítico y militar, el mundo capitalista oficial acogotó a la Unión Soviética y esta no pudo hacer nada. Y evidentemente es cierto, China en muchas cosas ha superado a la URSS en factores macro y microeconómicos. Alexei Kosygin, que fue el responsable de la política económica soviética y que llevó a una progresiva liberalización, en el más sentido de la palabra, y descentralización de la gestión económica, que llevó al colapso, entre otras cosas, de lo que luego llegó. Entonces, ¿hubo en un momento éxito? Sí. ¿Fracasó después porque la URSS cayó? Evidentemente también. El siguiente meme es 100 millones de muertos. Es falso. Sí, totalmente. Es falso. Ese libro está falseado cifras por todos lados. infladas, donde además se mezclan fenómenos que no tienen nada que ver unos con otros, como el las propio hambrunas. autor reconoció que era mentira. Es que en esa época se estaba fomentando eso. Sí, Quiero decir, por ejemplo, el Holodomor en Ucrania, ¿fue una hambruna? Sí. ¿Fue provocada por la Unión Soviética? No. De hecho, esas hambrunas fueron generales por toda Europa Oriental y la URSS en aquellos momentos. Y fue la propia Unión Soviética la que empezó a temperar esas hambrunas. Sí. Regresando al tema de los 100 millones, que quería que platicáramos. Vamos a ver, los 100 millones implica que supuestamente tendría que haber un plan sistemático y estratégico cohesionado de todos los estados marxistas-leninistas que han existido en el siglo XX para matar a 100 millones de personas. ¿Qué te va? Incluso, y corrígeme, estoy equivocado. O sea, dos cosas que me perturbaron bastante cuando me puse a investigar este dato de los 100 millones es, primero, contabilizaron incluso los nazis que murieron. O sea, hombre, claro, Hitler fue víctima del comunismo. Sí, Hitler es víctima del comunismo, digo, solo para empezar a contextualizar. Segundo, una persona moría atropellada o de gripa y también era víctima del comunismo. Sí. Prácticamente cualquier muerte bajo ese territorio en ese momento histórico. Y otra cosa que me pareció todavía peor, la tasa de natalidad proyectada hacia futuro que no fue de las víctimas también se contabilizó como muerte. Solo en la Unión Soviética se habla de que en la época de Stalin murieron asesinados por él, por el Gran Terror y las Grandes Purgas, unos 27 millones de personas. 27 millones. Pero eso no se corresponde con las tasas de crecimiento demográfico que tuvo la URSS. O sea, tú vas viendo los números y no da. Tú ves los números de crecimiento demográfico, incluso con Segunda Guerra Mundial, no da. Y no cuadran los números. ¿Qué pasa? Que 100 millones es un número redondo. Claro. Se te queda la primera. Claro, sí. El Imperio Británico ha sido la sociedad política más sanguinaria de la historia. Cerca de 146 millones de personas murieron por acción de cualquier tipo imperial del Imperio Británico. Ah, pero ahí estamos 8 horas haciendo fila para ver el entierro de la reina, ¿verdad? Porque no solo existió la hambruna famosa de Ucrania, es decir, hubo hambrunas antes, y eran cíclicas. Y precisamente con el socialismo se hizo
que al final esas crisis desaparecieran y dejaran de existir. Y los kulaks tuvieron un papel reaccionario, porque primaban su interés individual frente al colectivo. Hicieron sabotajes, mataron a los animales de tiro y escondieron las reservas, promoviendo que los problemas que ya había con las hambrunas, que eran cíclicas. Entonces, si tú declaras la guerra al Estado, pues el Estado se va a defender. Y es algo que, no sé, cualquier persona vería como algo lógico. El propio Marx planteó en el prefacio a la edición rusa del Manifiesto Comunista, junto con Engels, que a partir de la propiedad comunal de la tierra, en Rusia se podía pasar de ese sistema comunal directamente al socialista sin pasar por el capitalismo industrial. Cuba no ha tenido realmente, desde que se inició, primero mediante bloqueo naval, luego mediante una transformación en embargo, desde el año 62-63, un modelo económico sostenible, estable en el tiempo, en un sentido desarrollado a nivel industrial. Digamos que Cuba siempre ha estado viviendo un poco, hasta el año 86, hasta la perestroika, de lo que le daba la Unión Soviética, y en el momento en que la Unión Soviética cae, Cuba cae en un periodo de crisis económica latente. Todo lo que consiguieron a nivel de medios y de capital de inversión por la URSS y del Comecon nunca lo, digamos, reinvirtieron en industria propia, generar una industria propia. Y eso es un problema para cualquier Estado que quiera tener una cierta soberanía política y una cierta independencia económica. Pero un problema que no se habla nunca cuando se analiza a países como Cuba, que no se puede descontextualizar de la región en la que está, que es Hispanoamérica, que es Iberoamérica, es la cuestión de que tanto Cuba, la socialista Cuba, o la que trata de construir el socialismo en Cuba, como la liberal Chile, o la, no sé cómo llamarla, ahora mismo socialdemócrata Argentina, por decirlo de alguna manera, como otros países de la región, desde hace 2 siglos, desde hace 200 años, todos sin excepción, siguen todavía conservando el mismo modelo de inserción en la división internacional del trabajo que tenían cuando cayó el Imperio Español, que es un modelo basado en el extractivismo, en la sustitución de importaciones y en la exportación de una única materia prima que se exporta a cambio de importaciones de otro tipo. Un estado tan pequeño como Cuba, con apenas 12, 14 millones de habitantes, no tiene capacidad por sí sola para imponer o para impulsar a escala universal una transformación de un modo de producción. Solo a través de la dialéctica de imperios, y esto es una cosa que yo insisto mucho en ello cada vez que hablo, es posible transformar modos de producción e imponer nuevos, porque son los imperios los que imponen modos de producción. La Unión Soviética y hoy China son imperios. O sea, a un marxista no le tiene que asustar la palabra imperio. Lo digo abiertamente. Y por tanto, Cuba, aunque pueda ser loable desde ciertos aspectos, no le queda más remedio que, después de estos periodos especiales que ha vivido, pasar de la órbita de un imperio que cayó, la Unión Soviética, a la órbita de otro imperio que está en auge, que es la República Popular China, porque si quiere sobrellevar el bloqueo estadounidense sin negar los errores económicos que ellos han tenido, pues no le queda otra. Ya sabéis que yo no soy leninista, soy muy crítico con el leninismo y sus desarrollos posteriores o sus distorsiones posteriores, y entonces he puesto el siguiente tuit, ¿no?, que ha sentado muy mal, evidentemente, a muchos leninistas. Aquí va. Tenemos que volver a Marx, Engels, Rosa, pese a sus equivocaciones, todo Kautsky y Gramsci para construir el socialismo democrático y revolucionario del futuro. Hay que enterrar, aprendiendo de sus aciertos y errores, a sectarios y asesinos como Lenin, Trotsky, Stalin o Mao. Efectivamente, asesinos, porque ¿cómo llamáis vosotros a personas que incitan, que dicen vamos a matar a estas personas? No solo vamos a matar a estas personas y vamos a reprimirlos, sino que lo va a ver todo el mundo cuando tienes opciones de hacer cosas diferentes. Si Lenin no aportó nada al marxismo, no aportó nada. Su teoría del imperialismo es burguesa, es indefinida. Es una vergüenza de análisis, ¿de acuerdo? Una vergüenza, lo repito una y otra vez para que os quede claro, una vergüenza. Su teoría del Estado, medio anarcoide, que luego se pasó por el forro, no, pues bien, hay que leerla porque hay que aprender, claro que sí hay que aprender, que sí es verdad que Lenin viene de la tradición marxista, pero ¿se podría decir que él es un marxista si cosas fundamentales del marxismo se la pasó por el forro, hizo lo contrario? Si los reformistas son los leninistas, 1000 veces han llegado al poder y luego se han puesto a hacer la NEP, se han puesto a hacer tal, porque no podían hacer otra cosa. Entonces decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir del poder? No, claro, no te vayas del poder, si ya estás ahí, ya estás a gusto, que va, ahora haz la NEP.
Y al final no instauras el socialismo, ni instauras nada. Y reprimes a toda la clase obrera. Y eliminas la disidencia política. Primero eliminándote, bueno, por supuesto, los partidos burgueses, pero eliminas también los partidos obreros, de campesinos. Todos los que no piensan como tú los eliminas. ¿Pero qué socialismo es ese? Eso es una vergüenza. ¿Qué socialismo es ese? Es ridículo. Tú lo analizas lo que hizo Lenin. Y es vergonzoso. Cuando disolvió la Asamblea Constituyente. Cuando reprimió a los obreros y a los campesinos. Pero ¿qué ejemplo de nada es eso? Es ejemplo de lo que no hay que hacer. Ejemplo de lo que no hay que hacer. Y entonces podréis decir, bueno, John, te estás pasando, asesinos. Pero lo hicieron por la revolución, me da igual. Y otros lo harán por la raza aria y otros por restablecer el orden. No se puede justificar el asesinato de personas como si fueran cosas. No veréis una línea de Marx y Engels donde dijesen que había que apoyar la dictadura de un partido único, en ningún sitio. Eso no está en ningún sitio, así que cortar ya el rollo. Y lo de la dictadura del proletariado tampoco se entendió, que eso apenas Marx lo dijo 2 o 3 veces. Dijo muchísimo más a favor de la democracia obrera que lo que dijo de la dictadura del proletariado, que fue una frase además absolutamente desafortunada. Marx y Engels apoyaron al SPD, Marx y Engels apoyaban la democracia. Con dictadura del proletariado se referían a que cuando el proletariado fuese lo suficientemente grande como para ganar las elecciones, que es lo que Engels apoyó hasta el final, aunque él sí defendía el derecho a insurrección, cuando pasara algo muy gordo, yo que sé, que viene una dictadura, que viene una cosa así. Pero mientras tanto, ¿pero qué va? Democracia y lucha democrática. La forma de gobierno donde decían Marx y Engels que se tenía que producir la revolución era en una república democrática. Cuanto mayor democracia tengamos, más posibilidad de hacer nuestra pedagogía, de exponer nuestras ideas, de llegar a más gente. Ese es el camino, no la violencia. ¿Pero qué violencia ahora con los satélites, con la diferencia de armas que existe? ¿Pero qué os pensáis, que estamos en 1789? ¡Despertad ya de una vez! Puede haber una evolución pacífica desde el capitalismo al socialismo, siempre y cuando sea pacífica a nivel nominal, es decir, lo hacemos ganando elecciones, pero tenemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestra parte, sin duda. Si la gente quiere ver una revolución de tipo violento, se va a quedar en mero romanticismo e idealismo si no tiene en cuenta de que las revoluciones del siglo XX, como en el fondo las del siglo XIX también, fueron producto de conflictos bélicos. Ahora bien, lo que habría que preguntar no es si son posibles revoluciones violentas, sino si en el siglo XXI, en el cual la democracia liberal parece haber alcanzado una cierta universalización en todos los continentes, si en ese contexto sería posible que se produjesen conflictos bélicos, guerras, de la envergadura que tuvieron las 2 guerras mundiales del siglo pasado. Pero es que esa leyenda negra anticomunista, por parte de los liberales, tiene un fin muy determinado, que es lo que Pedro Insua llama el reductio ad Hitlerum. Es decir, Stalin y Hitler son hermanos siameses separados al nacer. Stalin quería meter a Hitler en una jaula en la Plaza Roja y que el desfile de la victoria fuera delante de él. Gracias a la Unión Soviética, Europa no habla alemán. Y que la victoria bélica en la Segunda Guerra Mundial la tuvo de manera abrumadora el Ejército Rojo, la Unión Soviética, en 2 batallas. En Stalingrado, que fue el principio del fin de la Wehrmacht y de las tropas alemanas por la claudicación de Paulus, que Hitler no quería, y la segunda, la batalla de Kursk, que fue la batalla de tanques más importante de la historia. A partir de ahí el avance fue total. El desembarco de Normandía se hizo en gran medida porque ya estaban asustados los anglosajones y decían: ostras, Pedrín, si no los frenamos aquí, que estos van a llegar a Portugal y no nos conviene. ¿Hay posibilidades de que Corea del Norte termine igual? ¿De que se vaya abriendo poco a poco al capitalismo tal y como lo comprendemos? Espero que eso nunca pase en Corea, porque para mí es el último país que queda, el último bastión que defiende un sistema mucho más humano, igualitario y diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. Y como digo, eso depende muchísimo de ese líder. Si te fijas, la mayoría de países que han cambiado ha sido porque ha fallecido el líder principal. Le pasó a la propia Unión Soviética tras el fallecimiento de Stalin. Llega Nikita Khrushchev e introduce nuevas reformas que luego van cambiando, cada vez se va liberalizando más el mercado, hasta que llega la Pepsi, etcétera, con Brezhnev y todo esto.
Y en China pasa con el fallecimiento de Mao, ¿no? Y posteriormente, pues Deng Xiaoping, que es el que comienza la introducción del capitalismo y las reformas. Pues de poder pasar, puede pasar, porque Vietnam también es capitalista y existe el Partido Comunista de Vietnam que sigue en el poder. La propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el cambio al capitalismo lo inicia el propio secretario general, que es Gorbachev. O sea, cualquier sistema socialista, no comunista, porque en verdad no han llegado a la utopía comunista, se llaman sistemas socialistas, como dependen de un parlamento, si el parlamento decide introducir medidas capitalistas, se introducen, porque es la decisión popular, y entonces se cambia el sistema. Por eso China tiene medidas capitalistas ahora mismo, o sea, tiene una economía ultracapitalista, de hecho, porque es ultra, sin dinero es un poco como en Estados Unidos, te dejan tirado en las puertas de urgencias, ¿vale? Como en Corea del Sur. Sí había problemas con el cálculo económico. ¿Hubo problemas con algunos bienes de consumo? Sí, porque cuando la economía está menos desarrollada es más fácil hacer ese cálculo económico, por ejemplo, respecto al cálculo. Pero cuando esa sociedad se desarrolla mucho más y hay muchas más mercancías, muchos más bienes de consumo, es más difícil de hacer ese cálculo. Pero es que las tecnologías ahora han avanzado lo suficiente para poder planificarlo. Con la teoría del cibercomunismo, que efectivamente la tecnología ha avanzado y ahora se podría desarrollar precisamente una planificación más efectiva en el cual se corrigieran los errores en el cálculo económico. La planificación soviética, sí, de forma muy resumida, lo habitual pues era que los planificadores partieran siempre de objetivos finales de producción establecidos. Es decir, hay que producir X toneladas de acero, Y toneladas de carbón, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, claro, llevó a una suerte de productivismo que priorizaba, en algún sentido, la producción voluminosa de productos industriales. Claro, entonces hay que reconocer que esta forma de producir pues sí que tuvo muy buenos resultados en ciertos sectores, como por ejemplo la industria armamentística o la carrera aeroespacial. Sin embargo, claro, al no tener en cuenta de forma adecuada las demandas de la población, pues era muy ineficiente en cuanto se pasaba a sectores más relacionados con los bienes de consumo. Claro, las razones de por qué se planificaba de esta manera, pues ya lo ha comentado Jesús, que hubo un par de intentos, ¿no?, con Gluskov y Kitov. Pues, bueno, generalmente los investigadores atribuyen a una mezcla de decisiones políticas junto a la falta de tecnologías computacionales y de comunicación adecuada. Bien sea porque no existía en ese momento la tecnología necesaria o bien porque, bueno, la Unión Soviética pues no tenía disponibilidad para ella. En resumidas cuentas, podemos decir que sea un motivo u otro, podemos decir que los planificadores, digamos que para los planificadores era más fácil producir lo que ellos querían que ajustarse a una demanda real, aunque evidentemente su planificación pues tampoco era arbitraria, sino que tenía ciertos motivos militares, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nuestro punto de vista de lo que habría que hacer en ese sentido es bastante diferente a la planificación soviética. A nuestro juicio, lo interesante no sería producir un gran volumen de materias primas intermedias, como ya digo, pueden ser el carbón y el acero en bruto, sino conocer, dada una demanda real, qué cantidad de mínima de esos bienes intermedios son los que necesitamos para satisfacer dicha demanda. Entonces, pongo un ejemplo, ¿no? En lugar de planificar la producción de 10 toneladas de acero, nosotros lo que nos gustaría saber es, dada una demanda real, ¿no?, por ejemplo, una cierta estructura que necesita acero, entre otras materias primas, qué cantidad mínima de esas materias primas necesitamos para satisfacer esa demanda. Para nosotros este punto de vista, claro, es mucho más interesante, puesto que no, digamos, malgasta recursos, tanto recursos naturales como trabajo humano, ¿no? ¿Y cómo se llevaría a cabo esta propuesta? Bueno, básicamente a través de dos vías, de forma muy resumida, que son prácticamente las vías que se plantean en cibercomunismo, ¿no? La primera sería coordinación científico-técnica a través de métodos tipo análisis input-output, optimización matemática. Básicamente, bueno, para el que no lo sepa, de forma muy resumida, el método input-output pues lo que hace es relacionar sectores productivos en una matriz, de forma que, dado un vector de demanda, que lo podemos entender como una lista de productos, que es lo que desearíamos o el planificador desea producir, pues a través de ese método lo que podemos conocer es la producción óptima de recursos intermedios que satisfacen esa demanda. Al final, este problema matemático pues se reduce a un sistema de ecuaciones lineales, n por n, etcétera, etcétera. No voy a entrar tampoco en detalles matemáticos,
pero a la postre la dimensión de este sistema de ecuaciones depende del número de sectores productivos de la economía que queremos simular o planificar. Entonces, claro, ese número en una economía compleja pues va a ser típicamente muy grande y necesariamente a la hora de resolver ese sistema de ecuaciones lineales pues necesitamos capacidad de cálculo suficiente, ¿no? Entonces, claro, relacionándolo con lo que preguntaba Santiago, pues esa capacidad de cálculo en el capitalismo ya de sobra es asumible. De hecho, Coxo en su libro pone el caso de que con su ordenador personal de sobremesa pues es capaz de simular una economía del tamaño de Suecia en pocos minutos, ¿no? De hecho, esta capacidad de cálculo ya es utilizada también por muchas empresas a la hora de coordinar sus distintos departamentos, ¿no? De forma que, claro, la cuestión no puede ser únicamente el cálculo económico a través de información que ya se conoce, sino que hay que utilizar tecnologías de la información y habilitar mecanismos institucionales que permitan la recogida y creación de dicha información. En ese sentido es donde entra la democracia directa. Para nosotros la democracia directa es un elemento fundamental en nuestra propuesta, puesto que en cierto sentido sería el mecanismo que sustituye al mercado en cuanto a sistema de transmisión y creación de información que da cuenta de las necesidades sociales. A tenor de tu última respuesta, me ha llamado la atención corrígeme si me equivoco, que tú eres de las pocas personas, digamos, marxistas, que ha defendido el uso de criptomonedas. Yo particularmente creo que el blockchain es una buena tecnología de encriptado, pero sí es verdad que el Bitcoin y otro tipo de monedas son un mercadeo de un lavado de dinero tremendo que además produce problemas incluso de abastecimiento energético como está pasando en Kazajistán. Pero me gustaría escuchar tu argumento al respecto. Bueno, eso es un desconocimiento bastante grande, ¿no? Claro, dar ahora un curso de cripto va a ser como complicado, pero no solo existen miles de monedas, ¿vale? Miles de tokens, de criptomonedas. Bitcoin es la más conocida. Y sí es verdad que Bitcoin requiere un montón de energía para su producción, pero muchas otras usan un sistema que se llama Proof of Stake, POS. Ese sistema no requiere de un consumo. O a lo mejor es un consumo, necesitas solo para un ordenador, lo que te consume un ordenador en casa. Entonces, primero hay que saber qué es eso. Luego, las cripto tienen dos facetas. Una es la especulativa, que es la más conocida, por desgracia, pues la manipulación de los mercados, como ocurre con el mercado de valores, sube, baja y sobre todo los grandes, lo que se llaman las ballenas, la gente que acumula mucha cantidad de criptos, que mueve el mercado según le apetece, ¿no? Y crea situaciones terribles para otras personas. O sea, la parte especulativa es la peor y es en la que estoy totalmente en contra, pero no la parte tecnológica. Por ejemplo, la distribución de la computación gráfica. Existen criptos que se usan para que diferentes laboratorios y diferentes investigadores puedan usar superordenadores para sus proyectos. Y eso se hace mediante su propia blockchain, que tiene su propia cripto que es distribuida entre los diferentes laboratorios. Eso es un ejemplo práctico de cómo se usa la tecnología blockchain y su propio token o su propia cripto para un tema que en origen no tiene que ver con la especulación. Ahora, en el mercado internacional habrá inversores que comprarán esa cripto para luego especular. Eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista del propio Bitcoin, el hecho de que un país pueda negociar con otro, con una moneda que tiene un valor real, incluso que va a tener más valor en el futuro, porque la gente no confía en el dólar, eso es soberanía pura, eso es soberanía pura. El hecho de que se puede hacer una transferencia, por ejemplo, con otro país para comprar algo sin necesidad de depender de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o de las sanciones de terceros. Entonces, tiene unas aplicaciones fantásticas. Sobre el tema del lavado, claro que hay lavado de dinero y hay problemas de cibercriminalidad, pero el número uno de la cibercriminalidad ha sido y es el dólar y el euro. O sea, no nos engañemos que el lavado de dinero, o sea, lo que hace Bitcoin no es nada comparado con los abusos criminales que se hacen hoy en día con el propio papel moneda, el propio papel de váter que no paran de imprimir y que no tiene un valor real. Eso sin hablar de que si la gente va a buscar sus ahorros al banco, aunque sea un 10%, acabaremos con corralito, porque la gente se cree que el dinero está en el banco, cuando son solo dígitos. Así que tantas cosas, podríamos hablar del tacto de la economía, pero tiene su doble cara. Estoy totalmente en contra de la especulación, pero estoy a favor de la tecnología y de la capacidad de los estados, no individual, de los estados para
poder realizar acciones comerciales independientemente. El problema es que a lo mejor es un supuesto dinero que solo sirve para comprar dinero real. Y entonces es un poco ficción, dinero ficción. No sé cómo lo... No, ya es moneda, por ejemplo, en El Salvador. Ucrania lo ha hecho hace poco. Rusia lo va a poner. O sea, van a ser monedas de curso legal en nada. O sea, tú compras ya puedes hacerlo. Y hay muchos establecimientos que te aceptan Bitcoin. No tienes que cambiarlo a... Tú vas con tu tarjeta de Bitcoins y pagas Bitcoins. Mucha gente se han vendido. Ahora, en este periodo, digamos, entre las finanzas tradicionales y estas finanzas 2.0 que se llaman, pues lógicamente hay un estadio intermedio. Muchos de las pasarelas o de las empresas que están metidas en este ámbito hacen esa conversión, hacen una conversión. Pero otros, muchos, ya usan Bitcoin como moneda, como en El Salvador. Tú vas con tu tarjeta, con tu cartera Chivo y te compras una bolsa de patatas con Bitcoin. Tres medidas muy generales sobre las cuales pivotarían todas las demás, a mi juicio. 1. Reforma constitucional, eso lo fundamental, o instauración de una nueva constitución, incluso mejor, que tenga como uno de sus pilares la centralización de competencias frente a la descentralización autonómica, fin de los cuerpos vasco-navarros, por cierto. 2. Control obrero del excedente productivo, tanto público como privado. Y 3, reorientación de la política exterior española hacia un mayor acercamiento al mundo iberófono, países hispánicos y lusoparlantes de los 5 continentes sin exclusiones geográficas. Esas 3 medidas básicas. Los problemas que hay en este país son por el sistema en el que vivimos, que es el capitalismo, por la República Popular y Federal, por acabar con los concordatos de la Iglesia y con las subvenciones a la Iglesia, por una reforma agraria del campo español, por una reindustrialización del país, que nos hemos convertido en un país que vive del turismo, somos dependientes, porque se salga de las organizaciones imperialistas de las que España forma parte, como la OTAN, como la Unión Europea, ser un país de verdad soberano. Apostamos por la unión voluntaria de todos los pueblos, apostamos por el derecho de autodeterminación de los pueblos, claro que sí, pero también, respetando ese derecho y apostando por él, seguimos defendiendo la apuesta de la unidad voluntaria de pueblos, porque no se puede construir un país renegando de él. Queremos romper con esa decadencia putrefacta de esa izquierda entre infinitas comillas y construir una izquierda obrera y revolucionaria. Nosotros queremos esa España con honra. Lo que yo propongo sería lo siguiente: hacer una internacional socialista, porque como dijo Engels, en los principios del comunismo, la revolución, y siguieron diciendo Marx y Engels a lo largo de su vida, la revolución no puede ser en un solo país, porque las empresas son transnacionales. Entonces tú no puedes nacionalizar una empresa alemana y esperar no tener problemas con la gente en Alemania. Ni no puedes hacer una revolución en Cartagena o en una ciudad y empezar a nacionalizar cosas, porque te van a venir y van a acabar contigo. Porque los que están fuera son mucho más poderosos. Como decía Eduardo Galeano, al final los países solo son comarcas del mundo. Y tú no puedes pensar hacer una revolución en una comarca del mundo. Eso es ridículo. Lo que tenemos que hacer nosotros es, en la medida de nuestras posibilidades, intentar extendernos en la sociedad civil, cooperativas de consumo, de lectura, ateneos. Tenemos que hacer ese tejido civil. Una vez que ese movimiento socialista fuese creciendo y fuese cogiendo más apoyo popular, no se metería en ninguna organización de poder burgués, es decir, no llegaría ni a ayuntamientos, ni al poder de comunidades autónomas o regiones, ni siquiera al poder evidentemente central. Y esto le explotará la cabeza, ¿no?, a mucha gente. Pues efectivamente, no hay que meterse en eso. ¿Por qué? Porque la propia maquinaria, como vimos en los análisis de Marx y Engels de la Comuna de París, la propia maquinaria estatal capitalista, con sus deudas, con sus obligaciones, con el resto de ligazones capitalistas del sistema mundo, te acaba destruyendo. La deuda, 1000 cosas. Es imposible. Entonces nos quedaríamos en la oposición, y eso sería un ejemplo, porque la gente diría: joder, no son como los típicos políticos que lo que quieren es sentarse en la poltrona, como Podemos, por ejemplo. Entonces eso sería un ejemplo brutal, porque diríamos: nosotros, el objetivo que tenemos es el socialismo, y hasta que no podamos conseguirlo, no vamos a meternos a la aventura de nada. Incluso en la Revolución Alemana, todo se detonó a raíz de que un jefe de policía, que era marxista, se negó a reprimir a los obreros. Entonces tenemos que tener una mayoría. Y cuando tengamos esa mayoría en los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado en aquellos que tienen el monopolio de la violencia. Entonces las clases dominantes, si quieren atacarnos, no van a poder atacarnos utilizando la carta de la violencia. Utilizarán otras más subrepticias, utilizarán otras que por supuesto lo harán desde el principio de meternos topos en la organización. Pero si nosotros conseguimos esa mayoría en el ejército, en la policía, etcétera, ellos no van a tener posibilidad de reprimirnos. Pero claro, hay que ser paciente y conquistar esos trabajadores que son los de las Fuerzas Armadas y los de la policía, porque no todos son lo mismo, no todos son fascistas, como dicen los posmodernos, no es así. En el proceso vamos a conquistar derechos sociales porque la burguesía va a estar asustada y nos va a dar cosas para intentar comprarnos. Y eso es lo que tiene que hacer la clase obrera, tiene que aprender. ¿Y cuándo va a estar lista? Cuando en los países más avanzados seamos mayoría. Seamos mayoría y en ese momento haremos así y iremos hacia el poder. Cogeremos entonces el Estado burgués y lo reformaremos, es decir, lo destruiremos en tanto Estado burgués y haremos un Estado socialista y democrático. Pero eso solo se puede hacer con los países más adelantados de forma simultánea, que eso es lo que decían Marx y Engels. Se podría hacer esa revolución socialista, que ya sabéis que primero tendría que ser el periodo de transición entre capitalismo y socialismo. Una vez que los medios de producción sean comunes y se acaben las clases sociales, comienza el socialismo y a partir de que hay un desarrollo paulatino, quizá en siglos, se construye el comunismo, cuando hay una tecnología muy grande y prácticamente todo trabajo necesario lo hacen las máquinas. ¿Qué piensas, Alejandro Caldemenos, qué piensa del movimiento comunista en el mundo occidental? Pues que está muy decaído, lleva muchos años así. Han hecho flaco favor tantísimos partidos que se hacían llamar comunistas o que provenían del mundo comunista, donde se ha ido generando todo hacia una izquierda hippie, ¿no? Ya sabéis lo que opino sobre Podemos, sobre Pablo y tal. He vivido eso desde su creación prácticamente, cuando estuve con Pablo en sus programas y hablé con mucha gente, ¿no? Que tenía esa nueva ilusión, como que el socialismo, el comunismo tenía esa nueva vida, ¿no? Tras la caída del Este. Y entonces esa falsa ilusión ha desmoronado, yo creo que lo poco que quedaba en este sector. Creo que está muy complicado. Tengo amigos en casi todos, si no en todos, para los partidos comunistas que puedan haber en España. Y sabemos que hay poca militancia, hay poca dedicación, pero eso sobre todo sigo pensando que se debe. Hay un problema de comunicación, de renovación respecto a las nuevas tecnologías, de poder transmitir la idea socialista comunista de una forma sencilla a las nuevas generaciones, a los jóvenes, y hay un problema también social en el que siempre que la gente pueda aguantar dentro del propio sistema con ayudas, etcétera, pues el sistema se va a mantener. Creo que es necesario un sufrimiento, lo he dicho muchas veces, un sufrimiento mayor, por ejemplo, el de Chile. Por eso en Chile hay mucho más movimiento a nivel popular. Cuando la gente realmente pasa hambre, en su mayoría, cuando la gente no tiene casa, en su mayoría es cuando la gente se ve obligada a levantarse y a cambiar el sistema, no a maquillarlo, ¿no? con pequeñas medidas sociales dentro del propio capital. Sobre la cuestión de la teoría y la práctica, yo ya he dicho que ningún país que ha intentado construir el socialismo ha llegado a hacerlo de una manera plena, sino que se ha quedado en capitalismo de Estado. También, entre otras cosas, porque ni el propio Marx llegó a teorizar cómo debía de ser una economía socialista, ni tampoco cómo iba a ser, menos aún, el modo de producción comunista. O sea, lo que hizo Marx fue lo que él llamó la crítica de la economía política. En primer lugar, hay que entender que los procesos revolucionarios y de cambio tienen avances y tienen retrocesos. Cuando se iniciaron las revoluciones burguesas, por ejemplo, la Revolución Francesa, hubo un cambio, ¿verdad? Luego después hubo un retroceso y volvieron al absolutismo. Sin embargo, posteriormente hubo otro cambio y al final el progreso terminó imponiéndose. Porque sí es un progreso superar el feudalismo. Porque la Unión Soviética cae, es un fracaso la Unión Soviética, pero es un fracaso, esto que voy a decir a lo mejor es polémico, es un fracaso luminoso. Sí, con aprendizajes. Y otra cosa que me gustaría agregar, digo, para toda esta gente que dice de que, pues es que se ha intentado muchas veces y ha fracasado. Y claro, hay que ser crítico y frío con los intentos socialistas de las últimas décadas y entender por qué cada uno de ellos tuvo sus éxitos y sus fracasos. Pero algo que también la gente tiene que entender, aún el cambio del modelo feudal al modelo capital tomó siglos.
Sí, O sea, no, 6 no- siglos. no se dio así de la noche a la mañana, ahora somos capitalistas. Por supuesto que Las no. primeras- Es una negación de la historia. La palabra comunismo se puede entender de dos maneras. Lo voy a explicar muy simple. O como movimiento político-social o como modo de producción postcapitalista, al cual se llega a través del socialismo. Pues bien, nunca se ha llegado al modo de producción comunista y ni siquiera está claro que se vaya a llegar. En la crítica del programa de Gotha, Marx dice: ¿qué quedará del Estado de la sociedad comunista? Solo lo sabremos cuando lleguemos empíricamente. Claro. Y por mucho que ajustemos la palabra Estado a pueblo, jamás resolveremos la cuestión. Hay que llegar. Y la cuestión es que por eso no ha habido nunca comunismo.